Hola amigos, ¿les ha pasado alguna vez ir a algún lugar y ponerse mal de repente? Incluso darle ansiedad y tener que abandonar el lugar. Esto tiene una explicación que ahora veremos y hablaré sobre los lugares críticos donde podemos sufrir este episodio con más facilidad. Hay personas que al estar en estos lugares se han empezado a sentir mal y aún marchándose se han seguido sintiendo mal durante días. Ocurre esto porque la persona absorbe la negatividad del lugar, en otras palabras, las energías que hubiera allí, y se siente mal por ello. No a todo el mundo le ocurre, sino a aquellas personas que tengan una sensibilidad especial. Ocurre en muchas ocasiones que estas personas especiales tienen que frecuentar estos lugares porque trabajan allí y se cargan con más facilidad. Vamos a ver cuáles pueden ser estos lugares más críticos y a explicar los porqués. Centros sanitarios. Los profesionales que trabajan con personas con problemas, tipo psicólogos, psiquiatras, o están en centros sanitarios, hospitales, ayudan a alcohólicos o hacen terapias, se pueden ver afectadas con mayor facilidad. Este tipo de pacientes, al estar mal por tener problemas, alguna dolencia física o psicológica, estar en tratamiento por vicios, las energías que pueden generar son negativas, y tanto los profesionales que estén con ellos, como familiares de pacientes, al entrar en estos centros, pueden verse afectados por esa negatividad y sentirse mal al estar allí y al salir. Sobre todo lo van a notar personas más sensibles al acudir a hospitales, ya que allí muere gente y hay enfermos. También ocurren en residencias de ancianos geriátricos. Cementerio y tanatorio. En cementerios suelen haber espíritus de personas que se aferran a su antigua vida y es un lugar de los más críticos junto a tanatorios. Recuerdo varios casos de amigos que al ir al cementerio sintieron dolor de cabeza o de espalda y, como les digo, siguieron con el dolor varios días hasta que un día desapareció. Podrán sentir algo parecido en los velatorios. Cuando tenemos que ir a velar a un familiar o amigo, son lugares donde con facilidad podemos notar a los espíritus que allí puedan estar. Iglesia. En la iglesia también es común cargarse, porque los espíritus acuden a los rezos del rosario y a las velas. Las personas sensibles comenzarán a bostezar y puede que salgan mal de allí, dolor de cabeza, angustia, palpitaciones. Lugares con mucha afluencia. Lugares con una afluencia grande de gente, como centros comerciales, discotecas, conciertos e incluso transportes públicos, etc. Las personas son las que llevan consigo estas entidades. Cuanta más gente haya, más probabilidad tendrán de absorber estas energías. Lugares especiales. Si van a cárceles. Como entenderán, el tipo de entidad que se mueve allí será más oscura de lo habitual. Los centros esotéricos, especialmente, son lugares donde se mueven energías. Es muy fácil salir de allí cargado. Depende con las energías que trabajen, saldrán limpios o más cargados todavía. Fosas comunes.
Sé que no es común que una persona viva o pase cerca de una fosa común donde hubieran arrojado cadáveres, pero si tienen don, podrían ver su luz e irse con ustedes. Ocurre que hay lugares donde se enterraron a estos cuerpos, pasar muchos años, construir y vivir personas, las cuales tener experiencias sobrenaturales con espíritus de aquellos enterrados allí. Para esto no hace falta tener don. Al igual, si se vive cerca del cementerio, pueden llegar a suceder de tener contacto para que se les ayude. Seguro que hay más lugares que no he mencionado, como por ejemplo catedrales, donde hay enterrados reyes, obispos o personas de la nobleza. Al pasear por allí, puede que sientan mareo por las energías. También habrá lugares donde podrán notar si allí se han realizado prácticas espirituales de algún tipo. A veces se llega a percibir. Casas o lugares abandonados por el tiempo. Es como que parte de esa energía queda en ese lugar y llega a ser perceptible. Más todavía si allí llegaron a morir personas o lo pasaron mal, torturadas. Me viene a la mente el Coliseo romano, por ejemplo. Se calcula que unas 400.000 personas, incluyendo gladiadores, esclavos y prisioneros, perecieron en sus arenas durante sus 350 años de uso para espectáculos sangrientos. O el campo de exterminio nazi de Auschwitz, donde murieron aproximadamente 1 millón de personas, en su mayoría judíos, entre 1940 y 1945. Cerca de 900.000 fueron gaseadas al llegar, mientras que el resto murió por trabajos forzados, hambre, enfermedades y experimentos. Es normal que si acuden a estos lugares puedan notar alguna mala sensación por la energía que el lugar transmite. Quiero que comprendan que porque se carguen en estos lugares con más facilidad, no quiere decir que no puedan ir o que los tengan que evitar. Ustedes deben hacer su vida y no pensar que se pueden cargar absorbiendo estas energías, porque les puede ocurrir incluso yendo a comprar el pan. Al principio lo pasarán peor, pero mejorarán con el tiempo y podrán acudir sin tanto problema. Al final dejará de ser lugares críticos para ustedes y yo les puedo ayudar. A mí me lleva pasando esto durante más de 20 años y es porque tengo un don espiritual. Esto no es malo, tiene un porqué y solo hay que trabajarlo para controlarlo. Estoy terminando un libro que será una buena guía para todo aquel que le ocurran estas cosas, vea espíritus, se le peguen, tengan sueños premonitorios y muchas cosas más. Les daré explicaciones, consejos y todo lo que necesiten saber. En mi canal también podrán encontrar vídeos donde durante estos años les he estado explicando, pero en el libro vendrá todo bien ordenado. Les dejo lista de reproducción al final del vídeo y en la descripción. Siempre pueden ponerse en contacto conmigo para ayudarles y aconsejarles mientras termino el libro. Les dejo correo en la descripción del vídeo y les invito a seguirme por Facebook o Telegram también, ya que YouTube no avisa a los seguidores de mis nuevos vídeos. Tienen toda la información en la descripción bajo del vídeo. Ahora voy a enseñarles una oración cortita para que la digan si han absorbido estas energías. La puede decir cualquier persona, ya que es inofensiva. Se ponen las manos en el pecho, o una en la cabeza y otra en el pecho, o las dos en la cabeza, según donde noten el mal. Dicen esto: Ángeles del cielo, si hay un espíritu aquí, lleváoslo y presentadlo ante el Altísimo. Lo dicen 3 veces. Espero que noten mejoría.
Les dejo al final un vídeo que les ayudará a que su casa no esté tan cargada de estas energías. Y mi primer libro, el cual servirá a todo aquel que no sepa cuál es su propósito en la vida, no le vea sentido, esté mal por la muerte de un ser querido, o desee saber qué nos espera más allá de la vida. Espero les haya gustado y les invito a ver mi canal. Tengo más de 200 vídeos muy interesantes. Un saludo.